Hola, buenas tardes. Bueno, pues una vez más, y comentábamos ahora a la entrada con Pilar, Virginia, que ya esto empieza a ser una tradición que va sumando tantos años que se nos pierde en la memoria y que además pues muchos de ustedes pues han sido parte de los martes literarios durante toda esta larguísima memoria de los veranos santanderinos. Pues tenemos uno más de los martes literarios, ya enfilando un poquito la recta final, ya van quedando menos. Como saben, siempre con la organización de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, pero con la colaboración, el apoyo y el patrocinio del diario Montañés, y como siempre también pues un escaparate, una tribuna en la que se va a hablar de literatura. Y en este caso, en esta tarde, vamos a hablar de literatura con Pilar Adón. Comentaba esta mañana en la rueda de prensa que Pilar es un personaje bastante excepcional dentro del panorama de las letras españolas. Fundamentalmente porque ha tocado prácticamente todos los palos de la baraja literaria y desde todos los puntos de vista posible. Tiene un currículum bastante extenso, muchas obras publicadas, y tiene publicada poesía, tiene publicada novela, tiene publicado cuento, tiene publicado ensayo, ha ejercido la crítica literaria, con lo cual también se ha colocado en el otro lado y ha supuesto también, ha tenido que descubrir lo que es hablar de los demás y supongo que temer que hablen de uno. Y ahora, desde el año pasado también, está vinculada a las tareas editoriales con una editorial joven, Impedimenta, que en solo un año de trayectoria consiguió el Premio Nacional de Literatura a la mejor labor editorial, lo que significa que van por buenos caminos. Se me olvidaba también su labor como traductora, con traducciones de escritores tan importantes como Edith Wharton o Henry James. Digamos que con todo estas tramas que tenemos que enredar esta tarde, pues yo creo que vamos a tener la posibilidad de disfrutar de una personalidad compleja y completa, con muchas cosas que decir, y que además también comentaba esta mañana en la rueda de prensa. Bueno, para Pilar, es que lo de la rueda de prensa ya también, para los que conocen un poco la dinámica, es que el problema que algunas veces les he planteado es que nosotros comentamos las conversaciones y el martes literario antes de llegar aquí, y entonces hay cosas que parece que hay que reeditar para que no nos perdamos, ¿no? Pero bueno, decía que a mí me parece muy importante en lo que he leído de Pilar, sobre todo su compromiso claro con la literatura. Estamos acostumbrados a comprar libros y a leer, y a veces a confundir lo que es literatura de lo que no lo es. Hay muchos libros que simplemente buscan entretenernos o contar una historia y no se preocupan de cómo se teje el lenguaje, de cómo se trama el lenguaje, de cómo las estructuras, las palabras van dando lugar a algo que no conocíamos antes y que conocemos después de una manera perfecta, emocional y vibrante, gracias a que algún artista, algún escritor, ha sido capaz de darse cuenta de que eso estaba ahí, ¿no? Probablemente creo que una de las cosas más básicas que se pueden decir de un escritor, pero no se pueden decir de todos, es que hacen literatura. Y yo creo que no se me ocurre nada mejor para decir esta tarde de Pilar que tanto cuando escribe relatos como cuando escribe poemas, como cuando escribe novelas, hace literatura. Sabe perfectamente lo que quiere hacer, controlar la escritura, controlar los sonidos, controlar el ritmo de la poesía, controlar el ritmo narrativo, crear artefactos de ficción, artefactos de imaginación para ofrecérnoslo. Y bueno, pues esta tarde tendremos la conversación con Pilar Adón. Y bueno, pues no sé si vamos a comenzar poniéndote un poco en un apuro, ¿no? Es decir, cuando nos enfrentamos a los análisis de cualquier escritor, parece que tenemos una cierta tendencia a buscar estereotipos, y tú ya has tenido que luchar con dos. Por un lado, el que tú no escribes literatura española, sino que tu imaginario literario es un imaginario inglés, ¿no? Y por otro lado, también que la crítica en tus primeras comparecencias ante los lectores insistió muchísimo en que tú eras claramente una escritora femenina, ¿no? Entonces, bueno, que de alguna manera cómo se convive con esos estereotipos que hay de cierto, o cómo se lucha con ellos o contra ellos, ¿no? Bueno, ante todo, buenas tardes. Quería decirles a todos que estoy encantada, realmente encantada. Ya sé que esto se lo dirán todos los días cada vez que vengan a una charla de este tipo, pero yo se lo digo absolutamente sinceramente y con el corazón en la mano. Estoy encantada de estar aquí. Santander es una ciudad preciosa, no la conocía. Llevo 2 días aquí gracias a la Menéndez Pelayo
y les agradezco mucho su asistencia esta tarde. Creo que nos lo vamos a pasar bien, creo que vamos a hablar de literatura, que es mi gran pasión, y confío que también sea una gran pasión de ustedes. Y aparte del debate que podamos tener entre nosotros dos, me gustaría mucho que posteriormente, si les queda alguna duda, si quieren comentar cualquier cosa de lo que se diga aquí esta tarde, que se animen a participar y a preguntar. Contestando, efectivamente, esta mañana lo comentábamos en la rueda de prensa. Yo empecé a escribir cuando era muy jovencita, y mi primer libro lo publiqué en el 99. Y entonces me cayeron encima dos tópicos, y además era absolutamente recurrente todo el rato la misma pregunta cada vez que tenía algún tipo de entrevista o promoción, presentación del libro que publiqué en primer lugar, que ganó un premio. Y era efectivamente lo que Regino decía: mujer y joven. Entonces el tema de la juventud me parecía algo bastante insulso desde el punto de vista periodístico, que me preguntaran eso, porque la juventud es algo que pasa. Hoy eres joven, mañana no. Me parecía que no tenía mucho sentido que valoraran mi obra porque yo fuera joven. Además, eso lo sigo diciendo, lo que yo escribo no se basa en mis experiencias reales, en mis experiencias vitales. No soy una persona especialmente aventurera, no he ido nunca a África, no soy como Hemingway, que se pasaba el día de un lado para otro. Entonces mis experiencias vitales son muy limitadas. Entonces, ¿en qué se basa realmente mi literatura? En mis experiencias como lectora. Y yo he sido una lectora voraz desde niña. Una de las cosas que a mí más me gusta hacer en el mundo y me sigue gustando es leer. De hecho, creo, creo que es una constatación en casi todos los escritores, que lo que nos lleva a la pasión de escribir es la pasión de leer. Entonces yo me recuerdo desde muy chiquitita que en vez de salir y jugar con otros niños o en el parque, yo me dedicaba a leer. Entonces esas experiencias lectoras fueron las que me hicieron realmente querer escribir. Yo quería conmover a los demás como a mí me habían conmovido ciertas lecturas. Esto sé que suena muy pedante, pero yo una de las primeras obras que leí fue una de Turgeniev que se llama Primer amor, y yo me recuerdo muy chiquitilla leyendo esto y llorando con esa obra. Yo quería, no hacer llorar, pero sí que quería conmover a los lectores, ¿no?, que pudieran leer mi obra en un momento dado. Eso con respecto a la juventud. Y con respecto a ser mujer, era una cosa que también me ponía un poco nerviosa, y pensé que ya no me lo iban a preguntar nunca más, y esta mañana me lo han vuelto a preguntar otra vez en la rueda de prensa, que si ser mujer influye a la hora de escribir o no. Y yo siempre digo lo mismo: yo soy mujer. Entonces, con todo el peligro que pueda acarrear esto, yo escribo como mujer, porque es que soy mujer. Si fuera hombre, pues escribiría como hombre, porque es hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que por ser mujer y escribir como mujer voy a hacer literatura femenina. Tendríamos que plantearnos en primer lugar qué es la literatura femenina. Durante mucho tiempo se ha dicho que la literatura femenina era la literatura de los visillos, la literatura de las mujeres encerradas en el hogar, la literatura epistolar, sobre todo. Pero ese tipo de literatura quedó atrás cuando las mujeres tenían que escribir en el momento en que no estaban con el sacerdote, en el momento en que no estaban cuidando a su madre, en el momento en que no estaban atendiendo las labores sociales. Ese tipo de literatura ya quedó atrás. Durante un tiempo realmente la única manera que tenían las mujeres de comunicarse por escrito era por carta. Ahora ya cambió. Entonces, lo que yo defiendo, y seguiré defendiéndolo, ya es un tópico, pero es que es lo que realmente siento, es que hay buena o mala literatura. No literatura escrita por hombres, literatura escrita por mujeres. Creo que hay libros que si tapáramos el nombre del autor, no sabríamos si lo ha escrito un hombre o lo ha escrito una mujer. Es bueno o malo, independientemente de quién lo haya escrito. Esto suele generar mucha polémica. Hay gente que defiende la existencia de la literatura femenina como una literatura minoritaria. De hecho, hay un crítico estadounidense, uno de los más afamados, Harold Bloom, que parcela lo que son las literaturas. Entonces habla de literaturas minoritarias como las literaturas escritas por gente de color, por negros, la literatura de los hispanos, la literatura de las mujeres. Quizá desde un punto de vista crítico resulte interesante. A mí no me lo parece. Yo creo que lo importante de un libro es lo que te transmite, lo que te hace vivir, lo que te genera por dentro. Estoy convencida de que al ser humano muchas veces una obra de arte es capaz de sacarle de los pozos más profundos en los que podamos estar metidos, y la literatura es un arte. Entonces eso es lo que me interesa de la literatura. Y yo he hecho crítica literaria, como muy bien decía.
pero cuando hago crítica literaria me centro más en lo que pueden ser los antecedentes históricos, los antecedentes personales de ese escritor y no si es hombre o mujer. No es algo que me interese demasiado. Bueno, se me estaba ocurriendo mientras hablabas de una vieja anécdota, porque el debate ya es muy viejo, que tiene que ver con Jane Austen y Jane Eyre, ¿no? En la que un crítico había publicado una reseña entusiasta en la que decía, como se había publicado con seudónimo, decía que si la novela había sido escrita por un hombre, era una de las mejores obras que se habían escrito en la novela inglesa. Si había sido escrita por una mujer, sencillamente era indecente. Que no deja de ser algo curioso, ¿no? Porque la valoración de la misma obra le pusiera esa idea, ¿no? Por detrás. Pero es que en ese sentido, Frankenstein, de Mary Shelley, durante mucho tiempo se ha estado diciendo que Frankenstein era bueno porque lo había escrito su marido, el poeta Percy Bysshe Shelley. Y eso el mismo Walter Scott lo dijo y lo defendió en críticas, poniéndolo por escrito, que lo bueno de Frankenstein no lo había escrito Mary Shelley en esta aventura que todos conocemos de que se encerraron en un palacio con la misión que se habían puesto ellos mismos de escribir la obra de terror más terrorífica de la historia, ¿no? Entonces Mary Shelley escribió Frankenstein. Y ya os digo, lo que creía, lo que se ha dicho durante muchísimo tiempo es que se lo había escrito Percy Bysshe Shelley. Se ha sacado ahora un libro en el que se compara aportaciones que hizo Percy Bysshe Shelley a la obra de Mary Shelley en Frankenstein, y se ha comprobado que son muchísimo peores de lo que ella pudo hacer. ¿Qué ocurre? Con las mujeres, y todavía sucede, hay una especie de paternalismo y ¿cómo deciros?, de sensación de que estamos indefensas y que se nos tiene que proteger y que por tanto no se puede hacer nada bueno con un ser. O sea, un ser que necesita ese tipo de protección y de defensa no puede hacer nada realmente bueno. Y en cuanto a las artes, en cuanto a la literatura, eso ha sido terrible durante montones de años. Ahora digo que cada vez menos, pero todavía sucede. Yo no he tenido ningún problema para publicar, absolutamente ninguno, pero creo que todavía desde un punto de vista crítico a las mujeres, cuando pone el nombre en la portada, que es siempre, se nos mira desde otra óptica. Es como que tenemos que demostrar más cosas que los hombres. Hoy hablaba en el restaurante, bueno, pues después de unos cursos de género y tal, con una mujer que está asistiendo a un curso de género, estaba fascinada porque decía que es curioso cómo en muchas notas de prensa a las mujeres se nos exige que vayamos bien vestidas, a las políticas, a las mujeres que tenemos una representación pública o que, bueno, no me quiero extender en esto mucho, pero es que es algo que, en fin, me parece injusto. Se nos exige temas de ir bien peinadas, ir bien vestidas, si necesitamos asesores de imagen o no, si vamos envejeciendo, si caramba, bueno, pues mira qué pelos. A los hombres esto no se les dice. No se les dice, un hombre envejece y es un tipo interesante. No se exige que un político vaya con un traje especialmente bien diseñado. En cambio, las mujeres sí, se nos exige muchísimo más y tenemos que estar demostrando continuamente que valemos. Por eso, bueno, vamos a seguir con el tema literario. Sí. Una de las cosas que más me interesaron esta mañana de lo que comentaste en la rueda de prensa, que lo has repetido ahora, es la idea de que la experiencia lectora es una experiencia tan real como lo que vivimos, ¿no? Es decir, yo es algo que llevo mucho tiempo defendiendo y que seguramente cualquier lector de Garra sabe perfectamente, ¿no? ¿En qué medida todo eso influye, ¿no? Porque es esa idea de que parece que siempre están preguntándonos por si qué hay de biográfico en nuestras obras, ¿no? Y se olvidan que nuestra biografía puede ser el Quijote, Madame Bovary o Crimen y Castigo, ¿no? Y que nosotros también hemos sido Raskolnikov, ¿no? Claro. En una entrevista que le leía al escritor Philip Roth, decía que si se quisiera hacer un documental, que si llegara un director y quisiera hacer un documental de lo que es la vida de un escritor, no podría hacer absolutamente nada, porque la vida de un escritor, aunque a veces parezca glamurosa y tal, no tiene nada, absolutamente nada de glamour. La vida de un escritor, decía Philip Roth, sería, si se quisiera filmar algo así, sería un señor sentado en una silla, en una habitación medio penumbrosa, devanándose los sesos y corrigiendo continuamente aquello que ha escrito previamente. Eso es básicamente la vida de un escritor, una persona que lee y que a raíz de lo que ha escrito y del entusiasmo que le ha podido despertar esa lectura, a continuación escribe. Y escribir es estar en una silla con un ordenador delante y estar escribiendo. Eso es escribir. Luego puede venir detrás lo que es la promoción, lo que son las entrevistas, etcétera, pero eso es una consecuencia.
Es incluso, yo podría decir, hasta un efecto colateral, porque hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos. Pero lo que es la labor de escribir es estar sentado en una silla escribiendo. Yo lo que le exijo a un escritor, esta mañana lo comentaba y ahora hablamos de lo que es la biografía, es que haga la mejor obra posible. Es muy difícil vivir de la literatura es muy difícil vivir de los derechos de autor. Muy poquitos escritores viven en España de los derechos de autor. Yo por eso traduzco y todo lo que decían en la presentación, hago labores editoriales, he hecho crítica literaria, porque el derecho, no sé si sabéis cómo se reparte lo que es el queso del libro, que muchas veces lo comento y es como una cosa un poco que, bueno, que no se suele saber. Del 100%, que podríamos decir que es el quesito de lo que es el sector editorial, normalmente, haciendo números redondos, el 10% va para el autor y luego los 30 restantes, 30 librero, 30 editor, 30 distribuidor, para que os hagáis una idea. Entonces, de ese 10%, si un libro vale 12 euros, el autor se lleva 1,2. Y en España, vender 3.000 ejemplares de un libro se considera un éxito real. Muchas veces nos dejamos deslumbrar por las grandes cifras de los premios Planeta y de ciertos premios que se dan, pero eso son excepciones. Lo normal, en una editorial normal, como Alianza, que es la editorial en la que yo publico, 3.000, 4.000 ejemplares ya es todo un éxito y nos sorprenderíamos de escritores que venden menos de eso. ¿Y de qué se vive entonces? Pues eso, de hacer colaboraciones, de hacer presentaciones, etc. Entonces, como no se vive de eso y hay que vivir de otras cosas, yo creo que lo que uno tiene que exigirse a sí mismo y lo que los lectores tenemos que exigirle a un escritor es que haga la mejor obra posible, que haga una obra de arte, que se esfuerce por hacerlo y que si no, yo creo que no merece la pena, porque no te vas a enriquecer, no vas a conseguir lo que estabas pensando y por lo menos, ya que nos empeñamos en esto, hacerlo lo mejor posible. Pessoa decía que el arte nos sirve, a mí me parece increíble esta frase, Pessoa decía que el arte nos sirve porque nos saca de aquí. Yo es una frase que utilizo muchísimo cuando, bueno, pues en determinados momentos puedo estar cansada, puedo estar pensando si realmente merece la pena. El arte realmente nos saca de aquí. Y yo, por lo que os voy a contar ahora, o lo que ya os he dicho un poco de las experiencias vivenciales y tal, necesito con arte que nos saquen de la rutina, que nos saquen de lo que es el día a día. Y ahí enlazo con lo que decía él de las experiencias lectoras. Lo que yo escribo tiene muy poco que ver con mi biografía, como os decía al principio, pero tiene muchísimo que ver con mi experiencia lectora, porque gracias a eso he conocido a Virginia Woolf, he conocido a Anne Sexton, he conocido a Sylvia Plath, estoy conociendo a Iris Murdoch, estoy conociendo a S. Byatt, estoy conociendo gente absolutamente maravillosa, muchos de ellos ya muertos. Eso es impagable, yo creo. Yo creo que lo que nos pueden aportar las historias de todas estas personas, lo que nos enriquecen no solo ya a nivel cultural, que también, sino a nivel personal, yo creo que eso es impagable. Cuando una abuela nos cuenta una historia, y ya si es biográfica suya, ya no os cuento, eso nos está trayendo, una abuela, una persona mayor, cuando nos cuentan una historia, nos están trayendo lo que ha sido la historia real de su vida, de su época, nos está trasladando cosas que nosotros no hemos vivido, nos lo está trasladando a nosotros mismos, y nos está haciendo partícipes y está haciendo que lo vivamos. Cuando no se tiene acceso a determinadas personas, yo por ejemplo, bueno, pues solo tuve una abuela y eché mucho de menos lo que era que me contaran historias, porque me encanta que me cuenten historias y creo que por eso leo tanto, y luego a mí me gusta contarlas. Yo creo que eso, echar de menos esa faceta que es que me contaran historias de gente que había vivido y de historias que yo no había vivido, es lo que también me hizo que naciera en mí ese afán de leer. Hay una escritora que me gusta mucho y que es absolutamente perjudicial, por si la leéis alguno de vosotros y luego tenéis intención de escribir, que es Marguerite Duras. Marguerite Duras es una escritora que es ella, punto. El estilo de Marguerite Duras, si se intenta emular, yo creo que es caer en el más rotundo de los fracasos. Pero Marguerite Duras como persona fue el siglo XX, ella entera, fue el siglo XX. Todo lo que nos pudiera contar Marguerite Duras, tuvo un marido del que luego se separó y él estuvo en un campo de concentración nazi. Tiene unas obras que son unos artículos que tiene recogidos en una obra que se llama Outside. Cuenta cómo Mitterrand fue a salvar a su marido de un campo de concentración y lo reconoció por la dentadura. Todo lo que vino después, todo lo que cuenta Marguerite Duras en su obra es el siglo XX. La aportación que hizo esa mujer, al margen ya de su vida y de cómo terminó, es impagable.
Y yo creo que esas experiencias solo se consiguen leyendo. Si os dais cuenta, os estoy hablando más de mi experiencia lectora que de mi experiencia de escritora. Pero es que alguien que no sea no sé cómo hay gente que escribe y que no ha leído. Y de esto hay ejemplos. Tienes que ser un gran lector para ser un escritor, creo. Sí, los ejemplos, lo que pasa es que se les suele notar cuando las lees. Sí, se les suele Sí, notar luego salen bastante, negros, ¿no? sí. Sí, se nos salen negros. Y esas manías que hay de que un periodista ahora, para estar de moda, tiene que sacar una novela y ese tipo de cosas, sí, ¿no? sí, Pero, sí. ¿cómo te enfrentas a la construcción de la narración? Vamos a hablar de tu lado escritor, ¿no? Por ejemplo, comentábamos también que Las hijas de Sara, ¿no? Consigues crear todo un retrato psicológico hablando de la opresión, te lo llevas a un mundo en parte imaginario, en parte extraño, en parte gótico, pero te lo llevas a África, ¿no? Esa historia de una madre desaparecida, dos hijas prisioneras del padre, ¿no? Es decir, un poco... ¿Cómo es tu tratamiento de la estructura de los personajes? ¿Cómo eliges las situaciones? Claro, a ver, yo cuando planteo una novela tengo que saber desde el principio hacia dónde voy. Tengo que conocer perfectamente a mis personajes. Además, algo que me sucede es que yo tengo que enamorarme de los personajes sobre lo que voy a escribir, porque voy a pasar muchísimo tiempo con ellos. Yo con una novela puedo estar 3 años perfectamente y son 3 años que voy a estar con esos personajes. Entonces, lo que me sucede es que, como os digo, los conozco perfectamente y me enamoro de ellos. Tengo que enamorarme de ellos para luego poder pasar tantísimo tiempo con ellos. Entonces, a la hora de plantearme una novela, necesito saber desde el principio cuál va a ser la frase inicial. Como no tenga una frase inicial redonda y cerrada, no puedo seguir. Aunque sepa, ya os digo, los personajes y hacia dónde van, etcétera, necesito tener esa frase inicial cerrada. Luego mis personajes, yo hago muchas notas, tengo muchos cuadernos, entonces voy anotando en cada cuaderno cómo es cada personaje físicamente. Pero si leéis alguna de mis obras, os vais a dar cuenta de que ningún personaje está totalmente descrito en la obra. Yo sé cosas que el lector tiene que descubrir. Es decir, me gusta mucho insinuar, me gusta mucho inquietar, me gusta mucho no dar mascado al lector lo que tiene que descifrar él, porque tampoco me gusta que me lo den mascado como lectora. Cuando leo una obra en la que desde el principio me dicen todo del personaje, no me dejan participar, no me tratan como una persona inteligente, sino que me lo dan todo masticado, normalmente pierdo interés por esa obra. Entonces yo como escritora intento hacer absolutamente lo mismo. Intento que el lector participe. El lector es el que ve al personaje. Yo sé cómo es el personaje. Yo sé si es alto, bajo, rubio, moreno, si tiene una historia determinada, si va hacia tal sitio. El lector tiene que aportarlo. Tiene que participar en lo que es la creación del libro. Esto normalmente sucede siempre, no estoy diciendo nada nuevo, eso nos pasa a todos. Cuando hemos leído un libro, nosotros nos hemos hecho una idea personal de cómo es el personaje, y por eso muchas veces cuando hay una adaptación cinematográfica de una obra y de repente vemos a un actor, decimos, caramba, pues este no es el personaje que yo me había imaginado. Bueno, pues yo en mi obra esto lo llevo a un nivel como muchísimo más extremo. Y ya os digo, difícilmente, muy difícilmente describo cuáles son los rasgos físicos de un personaje, porque quiero que el lector sea el que lo aporte. Y en cuanto a lo que es la estructura, como os digo, me gusta mucho inquietar y me gusta mucho hacer que sea, como os digo, el lector el que aporte. No me sale la palabra, es como seducir, pero no es seducir, es... implicar, me gusta implicar al lector en lo que es el libro. ¿Cómo me planteo la estructura? Pues bueno, básicamente sé lo que va a suceder, además no me gusta que los personajes se me revelen. Hay muchos escritores que dicen que de repente llegado a la mitad del libro el personaje se le revela y si el primero iba hacia un lado luego va hacia otro. Yo no, yo mando en la obra. Si hay algo en lo que mando es en mi obra, entonces yo soy la que decide hacia dónde va el personaje, qué es lo que va a hacer y cómo se va a comportar, y no permito que los personajes se me revelen. Y como sé hacia dónde va la obra, es difícil que realmente se me revelen. Cuando digo esto hay gente que me dice, no te aburres, si ya lo tienes todo tan premeditado y te puedes tirar 3 años escribiendo una obra, no te aburres. Y la verdad es que no me aburro. Sería como decir que nos aburrimos en el día a día con nuestra pareja, o que nos aburrimos
día a día descubriendo cosas de nuestro entorno, siempre captamos algo nuevo. Yo creo que además la vida está llena de eso, ¿no? De pequeñas sorpresas donde menos nos lo imaginábamos. Y a mí me pasa eso con la novela. Pero, insisto, yo controlo a los personajes. Yo quiero que ellos hagan lo que yo quiero que hagan. Y en cuanto a las hijas de Sara, me las llevé al norte de África porque me daba la impresión de que era el escenario idóneo para lo que yo quería describir, que era el miedo. Yo en Las hijas de Sara, como en la novela que estoy terminando ya, afortunadamente, en la actualidad, quería hablar del miedo. El miedo es un leitmotiv en lo que yo escribo. El miedo y la familia. Me gusta mucho la situación de antagonismo que se da en las familias entre lo que es la opresión y lo que es la protección. Y me gusta mucho trazar lo que es el miedo dentro de la familia. La familia es una estructura que nos ampara, nos protege. Es normalmente cuando nos sentimos especialmente vulnerables o especialmente necesitados de cariño, es siempre al círculo al que al final volvemos, al hogar familiar. Pero ese hogar familiar puede ser una trampa muy considerable porque puede hacer que dependamos de ello. Y cuando dependemos de algo, creo que no somos libres. Esta mañana hacía una comparación basándome un poco en lo del tema del miedo que os cuento, con lo que está pasando a nivel mundial después de los atentados del 11S y del 11M. Este fin de semana me voy a Londres. He sacado los billetes por internet y hoy mismo he tenido que rellenar datos y más datos para que me dejen entrar en Londres. Cuando hace unos años fui, no sabía dónde me iba a alojar, no sabía nada de Londres, solo sabía que tenía un billete de avión. No tuve que decir nada, no tuve que dar mis datos, no tuve que dar la fecha de caducidad de mi email, no tuve que decir dónde me iba a alojar. Ahora, cada vez que nos movemos, tenemos que saber dónde nos vamos a alojar, a dónde vamos a estar. Tenemos que dar montones de datos de nosotros mismos, porque hemos creado una situación de aparente seguridad, que es lo que ahora queremos todos, seguridad, lo que nos dicen desde arriba, tenemos que estar seguros, y esa situación de seguridad, sin que nos demos cuenta, o a veces siendo conscientes, nos está constriñendo de una manera que nos quita libertad y al final nos mete en una espiral de miedo al otro, de miedo a salir, de miedo a lo que pueda venir. Y todo eso lo único que engendra es cada vez más miedo, desde mi punto de vista, porque lo que estamos haciendo es cerrarnos, y cuando no nos abrimos, ese miedo va creciendo. Y lo que podría eliminar el miedo, que es abrirnos, como no lo dejamos hacer, no dejamos abrirnos, lo único que hacemos es eso, es ir incrementando el miedo. ¿Qué es lo que hago? Extrapolo toda esta situación y la meto en la familia. Entonces, ¿qué ocurre? La familia nos da esa protección, pero como os decía antes, nos hace dependientes y la dependencia nos lleva al miedo. Esta mañana un periodista me hacía una observación que me ha parecido muy interesante y además que luego he estado yo elucubrando. Decía, porque en Las hijas de Sara la figura paterna es la figura impositora, es la figura que hace que las hijas, os hago un resumen muy rápido de la novela. En Las hijas de Sara hay dos hermanas que viven en una casa totalmente cerrada porque está batiendo el viento constantemente, entonces no pueden salir de esa casa. Quieren salir pero al mismo tiempo no salen, entonces todo dentro se hace pues un mare magnum de relaciones envenenadas, porque además aparece un hermano que es fruto de una relación extraconyugal del padre, y entonces aparece ahí y viene a traer la destrucción a lo que es la familia. Y entonces está la figura del padre, que se llama Henry Drayton, es un expiloto británico que se fue, ya os digo, al norte de África y se llevó a las hijas. La figura paterna, que es una figura masculina, es la que pone el terror en esa casa. Es una figura bastante intolerante, bastante machacadora, pero en realidad le decía, porque el periodista esta mañana me decía que si la figura que impone el miedo es una figura masculina impositiva, y las hijas, que es la figura femenina, es la que lo sufre, si somos las mujeres las que sufrimos el miedo de los hombres. Y yo le decía, y esto lo digo también un poco eso sí que es mi propia experiencia, que en realidad es cierto que Drayton es el que pone la situación de miedo en esta casa, pero en realidad quien hace dependientes a las hijas y las que hace que no salgan de la casa es la madre. La madre, no os voy a decir lo que pasa con ella, pues luego os leéis la novela, pero la madre es la que realmente hace que las hijas vivan atormentadas, amedrentadas, encerradas en esa casa
y es la que crea realmente la figura de dependencia. Y yo pensando en mi propia experiencia, experiencias de otros escritores como Marcel Proust, que era un niño absolutamente enmadrado y cada vez que la madre se iba fuera de casa y se iba simplemente al teatro con el marido, Marcel Proust no podía dormir hasta que no oía el carruaje que regresaba y traía a su madre sana y salva. Normalmente la dependencia de los hijos y normalmente la dependencia de las personas, sean chicos o chicas, es con respecto a la madre. Es muy difícil que haya un niño empadrado. Normalmente los niños estamos enmadrados. Entonces, yo le decía esta mañana al periodista que sí, que puede ser que el miedo palpable, el miedo real, provenga, y en la novela es así, de una figura masculina. Es además lo más evidente, ¿no? Pero la dependencia normalmente las creamos las mujeres. Normalmente esa dependencia soterrada, eso lo hacemos nosotras. Y en la novela sucede así. Y fijaos, es curioso porque no me lo había planteado nunca, me ha pasado esta mañana. Me he dado cuenta de que en realidad es Sabina, la figura de la madre, la que hace que sus hijas sean dependientes, las que no se valgan por sí mismas y tengan que estar encerradas en esa casa, echándole la culpa real al padre. Una cosa que me parece también interesante es cómo te planteas o qué diferencias, o si hay varios pilares, Adón, cuando te planteas cultivar los distintos géneros. Es decir, ¿qué cambia en ti cuando te enfrentas a la escritura de poesía, de novela o de relato corto, ¿no? Tres cosas en principio tan diferentes. Pues no cambia nada, porque además de lo que dicen de mí, además de que no parezco una escritora española, que eso lo dicen mucho, porque realmente mis referencias literarias no son muy españolas, son más bien de autoras inglesas o de autores ingleses. Una de las cosas que se me achaca es que cuando yo escribo narrativa es muy lírica y que cuando escribo poesía es muy narrativa. Entonces realmente no cambia mucho. El tema del miedo, de la familia, de personas que están encerradas, personas que dudan. Una de las cosas que más me fascina es que se supone que no tenemos que dudar, que tenemos que ser personas echadas para adelante, que todo va... personas fuertes, que tenemos pues una claridad mental importante, y parece que no tenemos opción a dudar. Yo dudo constantemente y mis personajes dudan constantemente. E incluso toman decisiones y siguen dudando constantemente. Esta mañana lo decía y es algo que opino realmente. Si en literatura, a pesar de lo que os comento, que yo dudo mucho, en literatura no me lo permito. En literatura escribir es estar tomando decisiones continuamente. Me parece fascinante que yo, que soy tan dubitativa, sea capaz de escribir novelas, porque me cuesta mucho tomar decisiones, pero quizá porque mis personajes los domino yo, quizá por eso sea capaz de tomar esas decisiones que muchas veces son muy, muy, muy drásticas. Muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que es a la hora de que una novela resulte o no resulte creíble, nos resulte o no nos resulte estéticamente aceptable, depende de una decisión que podemos tomar en un momento dado. O sea, las decisiones en literatura son importantísimas. Y fijaos, en literatura no me cuesta tomar decisiones, porque además considero que forma parte de mi profesión. En la vida sí, en la vida dudo mucho. Entonces mis personajes dudan. Y dudan tanto en poesía como en relato como en novela. ¿Qué es lo que ocurre? En novela, la novela es una carrera de fondo. La novela, pues fijaos, 3 años, 4 años escribiendo novela, y es algo que te puedes permitir digresiones, te puedes permitir elucubraciones, te puedes permitir crear personajes a largo plazo. En un relato no. Un relato, tú coges un fragmento de un personaje y tienes que ser conciso y tienes que elegir, en novela también, pero en el relato es esencial la palabra justa, y en poesía ya ni os cuento. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Yo no cambio, yo sigo igual. Lo que cambia es la técnica. Y la técnica, bueno, pues aunque a priori sigo con lo mismo, tengo que saber hacia dónde voy, la técnica sí que cambia en cuando me pongo a escribir una de estas 3 cosas. ¿Y qué le ha aportado a tu trabajo la experiencia como traductora? Porque también esta mañana se comentaba en la rueda de prensa, ¿no?, un poco que es uno de los trabajos más ingratos del círculo literario, de los peor apreciados, y que sin embargo es un trabajo realmente difícil, estresante y... Sí, el trabajo de traductor ha estado muy, muy, muy poco reconocido, y ahora en ciertas editoriales se empieza a poner el nombre del traductor al lado del título de la obra y al lado del autor. El trabajo del traductor, si os dais cuenta, si no hubiera traductores,
nos habríamos perdido, si no sabemos alemán, no sabemos inglés, no sabemos chino, nos habríamos perdido la obra de los clásicos de la literatura universal. ¿Y qué es lo que hace un traductor? Un traductor coge esa obra y no solo traduce, o sea, no basta con saber inglés para traducir a un autor inglés, porque no solo traduces palabra por palabra, estás creando, estás recreando una obra y la estás adaptando a lo que es el lenguaje de destino, en este caso el castellano. Hay malas traducciones, y todos hemos leído malas traducciones, porque parecen traducciones. Lo que tenemos que conseguir los traductores es que una obra traducida no parezca traducida, es decir, que no nos suene a chino. Tiene que ser una obra que parezca escrita inicialmente en castellano. Entonces, esa labor de creación es incluso a veces más laboriosa que una labor de creación inicial, que es lo que yo hago al escribir. Porque yo cuando escribo, como os estoy diciendo a lo largo de toda la tarde, hago lo que quiero. Yo hago lo que quiero con mis personajes, soy absolutamente libre cuando escribo. Cuando traduzco, no. La primera obra que traduje de Henry James fue un verdadero infierno, porque Henry James es un autor muy, muy, muy complicado, encima era mi primera obra, y Henry James es retorcido hasta decir basta. ¿Qué pasa? Cuando lo leemos en castellano, si ha sido bien traducido no nos damos cuenta de lo retorcido que es. Pero cuando tú lo coges en inglés y tienes que volcarlo al castellano, puedes entrar en un proceso de obsesión importante, porque tú sabes lo que quiere decir, pero le tienes que dar tantas vueltas a la frase, tienes que recrear tanto esa frase, que si eres un poco puntillosa, yo soy muy puntillosa y muy, muy perfeccionista, te puedes tirar perfectamente con una frase horas, días, y finalmente no estar incluso ni siquiera satisfecha con esa frase. Entonces, la labor del traductor está, si la labor del escritor está mal pagada, la labor del traductor ya ni os cuento. Es una de las labores en literatura peor pagadas y encima peor valoradas. Hay una del inglés, bueno, de otros idiomas no lo sé, pero del inglés, para que os hagáis una idea, si una obra inglesa, esto por las especiales características del inglés, una obra inglesa te la entregan y son 20 folios, vamos a poner, una novela pueden ser 200, pero bueno, vamos a poner 20 folios, cuando tú la has traducido al castellano, normalmente son 35, porque el inglés es muy, muy, muy sintético, mucho. En cambio el castellano, nosotros somos más expositivos, somos más largos, hablamos de una manera como más explicativa, más desarrollada. ¿Qué ocurre? Muchas veces piensas que estás traicionando el espíritu de esa obra, porque estás viendo que lo que el escritor inicial había explicado en 2 páginas, tú lo estás explicando en 4. Pero es que si lo dejas tal cual está, no tiene mucho sentido en castellano y al final no termina de conectar el lector. Por eso la labor del traductor es doblemente creativa, creo, porque estás traduciendo y al mismo tiempo estás recreando. Eso sí os digo, es fascinante porque cuando estás traduciendo una obra no solo estás traduciendo esa obra, estás conociendo al autor, estás conociendo, si te implicas un poco, estás también intentando averiguar más obras o releer más obras de ese autor, estás viendo cómo lo han hecho otros traductores con esa misma, o sea, con ese mismo autor. Entonces es fascinante, te metes absolutamente en el mundo del autor. Y siguiendo un poco por este lado de la versatilidad, tu lado editorial con Impedimenta, ¿qué le ha aportado a tu escritura? Es decir, ¿te permite ver las cosas de otra forma, tu trabajo de otra forma? O... Claro, a ver, os cuento, yo fundé con mi marido una editorial el año pasado, se llama Impedimenta, y ha sido increíble porque, bueno, ahí tenemos uno de los libros de Impedimenta. Son libros muy, muy, muy cuidados. Entonces, nosotros nos empeñamos en que ya que de esto no nos vamos a enriquecer, como os decía al principio, pues por lo menos hacer cosas que a nosotros nos gustaran mucho. Entonces, escogimos este formato. Bueno, esto es de una colección de ensayo que hemos sacado hace poco, pero bueno, el formato suele ser este. Y nos embarcamos a ver por dónde salía la cosa. En poco tiempo nos dieron el premio Gibreter, que es el premio que dan los libreros de Cataluña por un libro de un autor japonés. Y hace nada nos han dado el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural de 2008. No nos lo podíamos creer porque realmente fue pues es una iniciativa nuestra de sacar los libros que queríamos, igual que yo cuando escribo cuento lo que quiero, pues como editora quería publicar lo que yo creía que tenía que estar en las librerías y de repente nos dimos cuenta de que habíamos conectado con crítica y con público. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando nos dieron este premio nos sentimos como más responsables,
con los lectores y con los críticos y con el distribuidor, porque nos dio la impresión de que de ser un proyecto personal como que había trascendido y de repente teníamos que seguir demostrando que podemos hacer las cosas como a la gente parece que le gusta. ¿Qué es lo que me ha aportado a mí esto como escritora? Nada. Me ha aportado a nivel editorial muchas gratificaciones, pero a nivel escritora nada, y os cuento por qué. El mundo literario podemos decir que se divide en dos facetas, lo que es el escritor encerrado, de lo que os decía de Philip Roth, el escritor devanándose los sesos sentado en su casa y solo consigo mismo. Hay un escritor que es Haruki Murakami, que dice que el escritor tiene que estar en buenas condiciones físicas, porque si no, no aguantas estar tantas horas sentado delante del ordenador, ¿no? Entonces, eso es una parcela que es la nuestra privativa de estar con nuestro ordenador y nuestras historias, nuestros personajes y tal. Si alguno de vosotros escribe, ya sabe lo que es. Y luego está la otra faceta, que es la faceta pública, que es la faceta de la promoción, de vender el libro, de hacer entrevistas, dar charlas, ir a las radios, etcétera. Hay veces que pienso que cuando... ¿Sabéis qué pasa? Normalmente no coinciden. Normalmente cuando uno está metido en su labor de escribir, rara vez está haciendo promoción. Pero si coincidieran, sería una sensación muy rara. Porque claro, tú estás encerrado contigo mismo y no voy a saber transmitiroslo, pero si escribís sabéis lo que es estar metido con tus fantasmas, con tus historias, tus personajes en tu nido, y de repente sales y tienes que hablar de todo eso. Y hay veces que ya coges la costumbre y se hace fácil, pero hasta que coges esa costumbre es realmente difícil, porque esto que hacemos, esto que estamos haciendo esta tarde, es en realidad una apertura interior, es una especie de desnudo, estás diciendo cosas que son muy íntimas. Lo que pasa es que lo estamos haciendo desde un punto de vista literario, lo estamos literaturizando, entonces no resulta tan complicado, pero cuando lo pensamos, en realidad lo que estamos haciendo es abrirnos totalmente a otras personas, que esto está muy bien, pero hay veces que cuesta mucho. ¿Qué ocurre? Desde el punto de vista editorial, yo estoy todo el rato en el segundo plano. Estoy todo el rato hablando con gente, exponiendo lo que es la editorial, gestionando derechos, quedando con autores. Estoy en ese segundo plano que es el plano público. Y a mí lo que me gusta es el plano privado, de yo con mis personajes, etcétera. Entonces, como escritora, poco. Como persona, me ha dado una visión global de lo que es el quesito que os decía, del 10, 30, 30, 30, porque ahora estoy en relación con libreros, estoy en relación con distribuidores y estoy en relación, por supuesto, con editores. Entonces, como persona, me ha dado una visión absolutamente panorámica de lo que es todo esto. E incluso como escritora, fíjate, ahora pensándolo, sí que me ha aportado algo. Los escritores tenemos una cosa muy peligrosa, que es que cuando hemos publicado nuestra obra, nos volvemos locos pensando que el distribuidor no está haciendo su trabajo y no están en las librerías los libros. Antes lo hablábamos. Entonces, hay escritores muy conocidos, y los libreros lo saben, que cuando van a las librerías, lo que hacen es, vamos a ver, hay varias maneras de colocar los libros en las librerías. Todos habéis visto los libros de Stieg Larsson. Ese es el efecto montón pila, que se llama, que es montones de libros, según entras en la librería, todos los libros del mismo autor. Luego está la mesa de novedades, y luego ya está directamente en estantería. Cuando ya los libros han pasado el tiempo, ya no están en la mesa de novedades y ya te los pasan a la estantería, y luego ya dejan de estar incluso en la estantería. Hay un crítico literario que dice que los libros son como los yogures, que tienen fecha de caducidad. Bueno, pues los libros duran incluso menos que un yogur, normalmente en las librerías, duran más bien poquito. Entonces, hay escritores que cuando van y ven su libro en la estantería, lo sacan y lo ponen en la mesa de novedades o lo ponen en lineal directamente para que se vea. O sea, entramos en una dinámica un poco paranoica, porque ya que hemos escrito ese libro, que nos hemos tirado 3 años, que se lo hemos dado a nuestra gente, que la gente ha empezado todo el proceso de movilización del libro por editoriales, que una editorial maravillosa te lo ha publicado, que lo estás promocionando, luego ir a la librería y no ver el libro es como decir, Dios santo, es como mi niño que no está sacando sobresalientes, no sé cómo deciros, es una cosa que realmente duele. Entonces entramos en ese proceso un poco de paranoia. ¿Qué me ha sucedido a mí? Desde que estoy en la editorial y hablo con libreros, hablo con distribuidores y hablo con editores,
he comprendido que eso es muchísimo más difícil de lo que nos creemos los escritores cuando simplemente somos escritores. Es complicadísimo. Es una lucha encarnizada, es la lucha por el espacio. Y aunque parezca mentira, conseguir lo que puede medir esto, no sé cuánto puede medir esto, pero conseguir este espacio en una librería es una lucha encarnizada. Entonces, como ya he aprendido todo eso, cuando ya me dicen que mis libros no están en librerías, ya no sufro tanto. Así que, bueno, pues me ha venido bien, en ese sentido me ha venido bien. Sí. Digamos que por edad, generacionalmente, pertenecerías un poco a una etapa en la que, digamos que ya el factor de escritora joven, que decías antes, el de escritora lo sigues manteniendo, pero el de joven también, pero menos. Quiero decir que han aparecido ya nuevas generaciones con nuevas estéticas, etcétera. Y por otro lado todavía no se llega por muchas razones a la fase de los maestros, ¿no? Digamos que estás un poco en la etapa difícil. ¿Cómo ves la panorámica de tu grupo generacional o de tu entorno de edad en la literatura española, ¿no? Claro, yo lo comentaba, no veo realmente un grupo generacional ahora. Las generaciones, de hecho, siempre se crean a posteriori, y quizá dentro de unos años, pues algún estudioso decida que hay una serie de personas que tenemos una serie de pues características en común y que formamos una generación. Hace muchos años, no sé deciros cuántos, pero bastantes, Castalia sacó un libro que se llamaba Ni Ariadnas ni Penélopes, y éramos 5 narradoras, 5 poetas y 5 dramaturgas. Yo estaba entre las narradoras. Entonces se intentó, el subtítulo era 15 escritoras españolas para el siglo XXI. Entonces sí que es cierto que ahí hay escritoras, estábamos Espiro Freire, Blanca Riestra, estaba yo, había dramaturgas, pues eso, que ahora siguen haciendo montones de actividades y siguen escribiendo. Ahí sí que se hizo un intento de hacer como una voz generacional entre escritoras que más o menos teníamos la misma edad y no teníamos demasiadas influencias españolas, como es el caso de estas dos escritoras en concreto que os he dicho. Pero según hemos ido creciendo, a mí me da la impresión de que no se puede decir realmente que formemos un grupo generacional. Y no sé hacia dónde vamos a tender. Yo antes, quizá porque no estaba tan metida en todo lo que es el mundo literario, no había diversificado tanto. Cuando publiqué la primera novela en el 99, que me dieron un premio, luego enseguida vino Las hijas de Sara, luego, no tan seguido, pero vino un libro que se llama Viajes inocentes, que me dieron el premio Ojo Crítico, y a partir de ahí ya me dediqué más a lo que es la traducción. Cuando escribía esas obras estaba muy preocupada y tenía mucha prisa. Quizá también fuera por temas de la edad. Yo tenía mucha prisa, quería seguir publicando, recibir muchos premios, hacer muchas cosas, y de repente me dieron el premio Ojo Crítico y me relajé muchísimo. Para mí fue un premio muy importante y como que dije, ¿por qué tanta prisa? Vamos a disfrutar un poco más de las cosas, no voy a estar tan paranoica yendo a las librerías, no lo voy a pasar tan mal. ¿Por qué lo voy a pasar tan mal? Entonces, como que me relajé. Y ahora mismo solo sé que quiero escribir, solo sé que la literatura es de las cosas más importantes de mi vida, junto con mi familia y mis amigos. Quiero seguir editando, quiero que la literatura me siga conmoviendo, porque yo me conmuevo muy fácilmente. Yo escucho música y soy muy llorona y enseguida me conmuevo, pero lo que yo sé hacer, yo no sé componer una ópera, yo lo que sé hacer es escribir. Entonces, todo lo relaciono con la literatura. Quiero que eso me siga conmoviendo, sé que quiero terminar la novela que estoy escribiendo, pero no tengo prisa tampoco. Quiero terminarla porque me la quiero quitar un poco de encima. Nabokov decía que estaba deseando terminar una novela para iniciar la siguiente. Yo estoy un poco ahí también, estoy deseando terminar esta novela, pero no es esa pulsión, esa prisa que tenía antes, no lo vivo con sufrimiento. Y lo único que sé es eso, que quiero seguir viviendo de la literatura y quiero seguir ejerciendo la literatura desde sus múltiples espacios, que son muchos y son apasionantes todos ellos. ¿Hacia dónde voy a ir? No lo sé. A mí me da la impresión de que voy a seguir aprendiendo, porque quiero seguir aprendiendo y quiero seguir mejorando. Pero sí que os digo que ahora mismo no me interesa especialmente, pues eso, el afán que todos tenemos al principio de ganar premios, salir en muchos sitios. En ese sentido ahora estoy muy tranquila. Y por darme unas palmaditas, creo que eso me beneficia. Creo que eso nos beneficia a todos los escritores, estar tranquilos.
Porque, como os decía al principio, creo que un escritor tiene que hacer la mejor obra posible. Y cuando no se tiene tanta prisa, no se quiere publicar a toda costa, no se quiere estar en todos los sitios a la vez, creo que ese remanso, esa tranquilidad hace posible que realmente hagamos la mejor obra que esté en nuestra mano. Y eso es lo que ahora mismo me interesa. Vamos, que desconfíen de los que publican todos los años. Bueno. Una última cosa también era que resulta curioso decir tus procesos de escritura, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, tú te metes en la literatura después de estudiar Derecho, sí. Que es un poco una especie como de revolución o de ir al revés, pero que al mismo tiempo, por ejemplo, también normalmente en el mundo literario es muy normal que alguien con la adolescencia o en la juventud comience a escribir poesía por aquella cosa de la influencia de Maritrini y luego, digamos, que decida pasarse a la novela como si la novela fuera un género, digamos, ya para mayores, ¿no? Y tú también parece que, bueno, que no sé tu proceso de escritura, pero el de publicación, la poesía llega después de la narrativa, ¿no? Entonces... Sí, yo es que además no me siento poeta. Yo no puedo decir en ningún foro jamás que yo soy poeta. Yo me siento narradora y soy novelista y escribo relatos, soy narradora. No soy poeta, no soy poeta. La poesía a mí me provoca muchísimo respeto y efectivamente yo empecé con narrativa, empecé escribiendo, ya había escrito muchos relatos antes y había hecho muchísimos ensayos antes de publicar mi primera novela, pero yo lo primero que escribí fue narrativa. Y la poesía efectivamente vino luego, pero la poesía vino como un deseo de escribir narrativa en breve espacio. Sería como hacer microrelatos, pero con un tempo poético. Eso es lo que yo necesitaba hacer con poesía. Y de hecho mi libro publicado de poesía es, si lo veis o tenéis ocasión de leerlo, hay poemas colgados míos en internet, es eso, es una manera narrativa, es una narrativa en clave de poesía. La poesía, ya os digo, yo creo que es otra cosa. Y además los poetas viven la literatura y viven la poesía desde otra manera, desde otro espíritu, otra manera de ver la literatura. A mí la poesía, ya os digo, y he estado en foros, me han llamado a ponencias como poeta, he estado en muchos sitios rodeada de poetas y yo sé que es otra cosa, es otra manera de ver la literatura, diferente de los narradores, y eso me merece mucho respeto. Y con respecto al derecho, yo hice derecho e incluso me especialicé en derecho medioambiental porque a mí me han enseñado que las cosas hay que hacerlas bien. Una vez que se empiezan hay que hacerlas. Y yo empecé derecho por diversas circunstancias y ya que empecé, pues lo terminé. E incluso saqué matrículas porque ya que empiezo a mí me han enseñado la responsabilidad desde pequeña y ya que la empecé, pues la acabé. Pero yo estudié en la Complutense y enfrente de la Facultad de Derecho estaba la Facultad de Filosofía. Prácticamente estaba todos los días en la biblioteca de la Facultad de Filosofía escribiendo. A mí el derecho me sirvió para amueblarme la cabeza y para enseñarme a aprender. A enseñarme no solo a estudiar, sino también a aprender. Y eso lo agradeceré siempre, pero no he ejercido nunca nada de derecho, no he hecho nada. Yo es que esto se lo tenía que preguntar porque yo también soy licenciado en Derecho y los dos coincidimos en que la única asignatura que nos ha gustado de la carrera es Filosofía del Derecho, que es la única que no es Derecho, claro. Bueno, a mí también me gustaba el romano, ya decía, por aquello de Asterix y mi pasión por los clásicos, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues les voy a ceder la palabra porque yo tengo una pregunta más, que es cómo controlas a los personajes para que no se te escapen y no tomen decisiones, porque a mí esta misma mañana, antes de venir a la rueda de prensa, uno me ha cambiado de nombre en una novela porque no le gustaba el que tenía y me he dado cuenta que llevo 3 días escribiendo con un nombre distinto del que tenía, ¿no? Entonces no se quería llamar Jacinto, no me extraña por otro lado, pero eso me lo explicas luego. Vale. Y bueno, seguramente tienen muchas preguntas que formular, entonces... Vamos a ver, le digo, don Regino, que usted ha leído mucho, pero ha viajado poco. Sí, efectivamente, leer es básico para el escritor, pero usted es una persona inteligente porque para captar en los libros lo que no se ha visto, porque yo he visto muchas cosas, menos la guerra, he visto muchos países, y claro, lo he visto, pero claro, captarlo en un libro es un acto muy inteligente. Bueno, pero la pregunta va, es una cosa todavía, la pregunta va, se dice que los escritores no quieren cambiar el mundo, quieren cambiar la mente. ¿Quieren cambiarla? La mente. La mente. O sea, mejorar la sociedad.
Entonces, usted ha dicho una cosa que es muy interesante, de las novelas, que usted coge el aspecto familiar, que es donde se aprende la responsabilidad, la libertad, la vida, ¿no? Pero en el ensayo, ¿usted cree que es más factible en esta cuestión un poquitín pretenciosa, si se quiere, de mejorar la sociedad, aunque sea a los vecinos de tu casa, aunque sea eso, ¿no? ¿Mejorar en el ensayo o cree usted que hay otras posibilidades literarias en que se puede expresar cosas positivas para la sociedad? Me parece interesantísima su pregunta y le voy a decir por qué. Vamos a ver, a priori, yo no escribo para cambiar ni el mundo, ni la mente, ni nada. Yo escribo, por lo que les decía al principio, porque quiero, y esto es una creencia real y que no ha cambiado. A lo largo de mi historia como escritora han cambiado muchas cosas. Cada vez soy más relativista y tengo menos opiniones absolutas. Debe de ser también cosa de la juventud. Cuando yo era más joven creía cosas que eran así y según me voy haciendo mayor cada vez relativizo más. Vamos a ver, pero lo que le digo, lo que sí que tengo muy claro es que si escribo es porque quiero generar en los demás las impresiones que las obras de otros autores han generado en mí. La delicia, la inquietud, el afán de superación, el afán de mirar más allá, el afán de no tener miedo, el afán del puro deleite estético que supone una novela o un poema, lo que es la pasión con la que le estoy hablando ahora. Eso es lo que yo quiero generar en los demás. Yo quiero que alguien que se lee una novela mía, por supuesto que no se quede indiferente, por supuesto que cuando se la termine tenga ganas de hacer algo. Una de las cosas que más bonitas que me puede decir un lector es que cuando ha terminado de leer una obra mía le han entrado ganas de escribir, porque es que entonces he hecho lo que quería hacer. Y eso es lo que yo quiero hacer. Yo no quiero ni cambiar mentes, ni cambiar el mundo, ni cambiar nada. Cada uno en ese sentido tendrá que hacer lo que tenga que hacer. Y me parece muy, muy interesante su pregunta por algo que yo pienso y que normalmente no es demasiado compartido por otras personas, por otros escritores o por otros pensadores, y es que creo que el escritor no es nadie para cambiar nada. El escritor es alguien que escribe. El escritor no es un todólogo. El escritor no sabe de todo. Hay escritores que van a todos los foros, que saben de todo, que opinan de todo, que hoy les pones a hablar de física nuclear y hablan de física nuclear, mañana les pones a hablar de la violencia de género y te hablan de la violencia de género. Hay escritores que saben de todo. A mí me fascina, porque pienso, madre mía, qué capacidad. Entonces, yo no creo que el escritor tenga que saber de todo y no creo que el escritor tenga que ser una persona que vaya dando lecciones de nada, porque, entre otras cosas, creo que no se le puede exigir al escritor ni siquiera que sea modelo de conducta, ni que sea buena persona, ni que sea la bondad andante, ni que sea la intelectualidad andante. El escritor tiene que escribir y tiene que ser lo suficientemente honrado para escribir lo mejor posible, como os decía desde el principio. Hoy ha salido una noticia del escritor del Señor de las Moscas, que es una obra, a mí me gustó, cuando la leí, me gustó bastante. Bueno, pues ha salido hoy una noticia, no sé si la habéis leído, venía en el periódico, de que era un bicho, era muy, muy mala persona. Intentó violar a una muchacha de 15 años cuando él tenía 18, con sus alumnos, me río que no debería reírme, pero con sus alumnos los ponía a prueba y les llevaba a situaciones insostenibles, de una tensión exagerada, para experimentar con ellos, que es luego lo que hace en El Señor de las Moscas. Es decir, lo que él hizo no fue ficción, lo había visto ya, había visto cómo reaccionan los niños a nivel sociológico cuando se les somete a ciertas tensiones. Es horrible, ese señor era un monstruo, pero escribió El Señor de las Moscas. Era un grandísimo escritor, pero ¿le tenemos que exigir a Godwin que fuera buena persona? Bueno, pues era buen escritor. Yo es lo que quiero, que me ofrezcan buenas novelas. ¿Qué ocurre? Y yo soy la primera, tenemos la manía, y yo soy la primera, soy muy, muy mitómana, tenemos la manía de que cuando algo nos ha gustado, inmediatamente, y ahora con internet es impresionante, nos metemos y buscamos absolutamente todo de ese personaje, fotos, biografías, si tuvo un grano en el hombro que le operaron, queremos saberlo todo, todo, todo de ese personaje. Y muchas veces, tontamente, nos decepcionamos porque descubrimos que ese personaje no es lo que creíamos. Bueno, pero es que ese personaje ha hecho una obra grandiosa.
Y luego, por supuesto, está a nivel filosófico que hay ciertas cuestiones éticas que no debemos superar. Pero es que eso no lo debe superar ni un escritor, ni un carpintero, ni un albañil, ni un taxista, ni un frutero. No lo debe superar nadie. Pero al escritor le tenemos que exigir que escriba una buena obra. Igual que al señor carpintero le tenemos que exigir que nos haga un buen mueble. Y luego a nivel personal, por supuesto, hay unos valores éticos que tenemos que considerar también. No sé si he respondido a su pregunta. Me ha parecido muy interesante porque yo constantemente estoy pensando en esto. Por eso le digo que me ha parecido muy, muy interesante. Pero no sé si he terminado de contestar por lo que me decía usted del ensayo. El ensayo, claro, en el ensayo lo que hacemos es investigar. El ensayo es una obra de creación, pero no es una obra de ficción. Estamos investigando, estamos trayendo datos de otras actividades o de otras personas o de otros sucesos que hayan podido ocurrir. Con eso enseñamos, porque no estamos haciendo ficción, estamos haciendo historia para que al final aprendamos hechos reales. Entonces, a la hora de enseñar algo, por supuesto, siempre va a ser, a nivel cultural, a nivel intelectual, va a ser más enriquecedor un ensayo que una obra de ficción. Lo que pasa es que en la obra de ficción podemos captar determinados detalles que en un ensayo, al ser tan frío, tan documentado, tan exacto, se nos escapan. En un ensayo es muy difícil ver, como decir, casi imposible ver vulnerabilidad, ver cómo determinados personajes salen de una situación, que eso en un momento dado nos puede ayudar. En un ensayo lo que nos dan son datos, y eso a nivel de enriquecimiento mental, por supuesto, es impagable, es incomparable.